Bueno, estamos acá en el segundo bloque de Salud en Movimiento por RTN. Repetimos el WhatsApp para cualquier preguntita en el 299 40 98 091. Bueno, y acá estamos en el bloque del coach Fabián Contreras. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Fabián, bueno, venimos repetida cada quincenalmente hablando de todo lo que es Alfabetización en tema de educación y salud. Hoy nos toca empatía. Sí, sí. Qué palabra importante, ¿no? En estos tiempos, ¿cómo podemos ir a acercarnos a este tema de empatía? ¿Qué es la empatía en principio? La empatía es tener la capacidad de escuchar activamente al otro, y cuando decimos activamente no es tan solo en aquello que el otro dice, sino en toda su integridad. Tener la capacidad de observarlo, ponerme en el lugar del otro y saber desde lo que está diciendo qué voy a hacer con aquello que tiene y que trae ese otro. Bien. Esa es la empatía. Esa es la empatía. Y en el ámbito de la salud, ¿cómo ves o cuál es el diagnóstico, si lo tenés, que vas viendo año tras año, o lo que fue determinante de alguna manera, como siempre se habla, que fue la pandemia, ¿no? ¿Cómo se volvió después de la pandemia en el ámbito de la salud con el tema de la empatía? Sí, la empatía es un acto que, si bien es biológico, ¿sí? Es una condición natural que tenemos, es un acto que también en su integridad se cultiva, ¿sí? Hay un ejemplo corto que me parece muy significativo. En principios del siglo XX, Edith Stein, una filósofa, se dedica a analizar la empatía. Y hace este ejemplo donde en un arenero, donde juegan los niños, ¿sí? Se encuentra un grupo de niños jugando y hay uno que empieza a llorar dentro de ese arenero, donde hay varios chicos. Ese niño está incómodo por algo, y hay una función que es natural de una condición biológica, que tiene que ver con las células neuronales empáticas, ¿sí? Y estas son las células, las neuronas espejo. Comienzan a llorar todos cuando esto sucede. Cuando esas neuronas se activan, comienzan a llorar todos. Y entra, obviamente, en ese arenero, te podés imaginar, varios chicos llorando, entra en caos. Sin embargo, hay uno que se da cuenta de la situación, uno de esos chicos, sale del arenero, va y busca a su madre, la trae de la mano y se la arrima al primero que comenzó a llorar, en esta intención de que su mamá haga algo con ese niño que está llorando. O sea, ese niño se pudo dar cuenta de que estaba llorando y que también a él le pasan cosas cuando llora, y que quien atiende, quien consiente, quien se da cuenta de la situación es su madre, y va y la busca a ella en función de que pueda asistirlo a ese niño que comenzó a llorar por primera vez. Claro, la situación lo moviliza a él de otra forma, al nene que fue a buscar a su madre, ¿no? Y fíjate cómo es este proceso, ¿no?, que tiene que ver con la biología misma. Sin embargo, esta filósofa Edith Stein, que se dedica a estudiar esto, comprende que se puede cultivar, que se puede enseñar y que se puede transmitir la empatía. Como nos indica ahora la placa que dice cultivando la empatía diaria. ¿Cómo sería eso? Sería ser consciente y estar en una presencia absoluta con el otro, en esta intención de no tan solo oírlo, sino de escucharlo, ponerme en los zapatos del otro y saber que con lo que trae el otro, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo salir en búsqueda de solución con ese otro? Esa es la empatía en sí. Bien. Cuando me haces referencia en la época de pandemia, fue una situación muy difícil. Y quizás fue, en algunas circunstancias, una de las bisagras para lo contemporáneo de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente estuvimos atravesados todas las personas de manera directa o indirecta, ni hablar de la gente que estuvo en salud, que era el recurso esencial, como se los denominaba en ese momento. Y bueno, a raíz de eso hubieron muchas metodologías que
aplicaron, se dejaron de aplicar, pero que, bueno, contribuyó a que también la empatía pasara por procesos como a veces me pregunto yo, de arriba hacia abajo, de contención, de sistemas de salud. Sí, hay un hecho que nos marcó a todos y que es trascendental. Cuando hay un virus que nos puede contagiar, y de esta manera, en forma pandémica, el otro es el riesgo. Entonces, empezás a observar que ese otro no puedo llegar a él, no lo puedo tratar. Sin embargo, por suerte se desarrollaron todos estos métodos de comunicación, la tecnología avanzó, nos hizo que pudiéramos conectarnos y a la misma vez en esa transmisión de mensajes, de información, poder llegar al otro, hizo que de alguna manera en ese modo nos pudiéramos cuidar entre todos. Eso es una forma de darse cuenta y de resignificar lo que tenemos para poder llegar al otro, comprenderlo, asistirlo de alguna manera, y también que se puede hacer cargo de sí mismo. En estos casos, cuando el otro es el riesgo, nos impidió de llegar, de tocarlo, de asistirlo, y ponerlo a distancia. Entonces fíjate cómo la empatía se pone en un lugar de riesgo. Sin embargo, esto de poder resignificar el método en el que la puedo llegar a emplear, utilizo lo que tengo como medio. En esa me hiciste acordar que en parte la génesis de este programa de Salud en Movimiento empezó de esa manera, en plena pandemia, con apoyo y contención de alguna manera a través de las redes, a través de las reuniones virtuales, ya que no podía haber contacto. Entonces un grupo empezamos a organizarnos como para tener esa contención, evaluar cuestiones de salud, como para, bueno, a poder aplicarla en nuestro entorno. Y como vos bien decís, bueno, ahí se aplicó la empatía. Me haces acordar el tema de la mamá, del nene que llama a la mamá en el arenero, ¿no? Claro. O sea, pudimos rescatar en algunas condiciones tecnológicas para poder cuidarnos de alguna forma. En ese momento se cuestionaba la vacunación, había muchos temas que eran antivacunas, que nosotros de acá obviamente no comulgamos con ese sistema, ¿no? Antivacuna, por eso destacamos el tema, y como vos bien decías, también volviendo al ejemplo del nene y el arenero, pasa mucho en los vacunatorios. O sea, ¿por qué sirven las vacunas? Es una cuestión también importantísima en la salud, que es la vacunación, hace que seamos empáticos en el sistema sanitario. Tengamos en cuenta, vos lo estabas diciendo, que no propaguemos un virus, no propaguemos una enfermedad que puede ser fácilmente evitable y que la tenemos, y eso somos muy desconsiderados a veces, algunas personas que no se dan cuenta, que las tenemos disponibles de forma gratuita. Es decir, hoy vas vos, va Claudio, voy yo a un vacunatorio y te hacen un completamiento de esquema que en otros países, en otros sistemas, no se da. Y nosotros tenemos que justamente abogar por eso, por cuidar este sistema sanitario, y a eso iba también con el tema de la empatía en los sistemas de salud, ¿no? Sí, esa condición y ese acto que vos me estás comentando es plenamente ser consciente de lo que necesitamos, desde lo que necesito, desde lo que yo voy marcando en esta vida como necesidad de ser, y darme cuenta de lo que el otro también necesita. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo empleo? Entonces, eso creo que es la plena práctica de la empatía. Es así como vos lo marcás. Y en otros ámbitos de salud, exactamente lo mismo. Sucede que muchas veces, en esto de tener empatía, a veces se considera como que en mi acto tengo que brindarme por completo con el otro. Claro. Y hay una división de la empatía que tiene que ver en 3 etapas. ¿Cómo llega? ¿Cómo es la parte cognitiva? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Sí? Que algunos no la toman como sí, sino simplemente es una comprensión. ¿Cómo es 3 etapas? 3 etapas. Esto de qué es lo que está llegando, qué es lo que me llega, sin ponerme en los zapatos del otro, simplemente observar. Y después la de la comprensión, que comprendo y entonces sí me doy cuenta qué te está pasando. Que eso generalmente se dice ponerse en los zapatos del otro. ¿Sí? Y después la compasiva, que no es una cuestión se entiende como compasión, tener lástima, sino justamente es lo contrario. Es qué hago con eso. Es
pasión. Sí, ¿Qué sí. puedo hacer con el otro para solucionar esa situación? Y en referencia hay una cuarta que es la empatía, que generalmente los profesionales son los que ponen en práctica para no verse involucrados emocionalmente, quedar ligados a esa situación y saber tomar distancia en la preservación de sí mismo como profesional. Poder continuar como profesional. A veces, como ya hemos hablado en los programas anteriores, las emociones toman dominio de nuestras actitudes. Si no sabemos leerlas, si no sabemos comprenderlas, escribirlas, justamente no vamos a poder desarrollar nuestra profesión. Entonces, en este proceso de empatía, el profesional lo que hace es tomar distancia, preservarse de sí mismo, pero siempre siendo consciente de qué es lo que puede hacer con el otro y para el otro. Bueno, les comento a la gente que estamos con el coach Fabián Contreras, que estamos aprovechando y tengo el lujo de estar con los dos columnistas principales del programa, tenerlos acá los dos juntos, la verdad que es un lujo. Gracias. No sé, Claudio, si querías hacerle alguna pregunta a Fabián. No, solamente sumar a lo que está bien diciendo Fabián, es la empatía en el sistema de salud es esencial. Un médico, y esto no significa, como bien dijo Fabián, hay, dependiendo la especialidad de la medicina a la que uno se dedique, hay momentos en los que necesitas tomar distancia emocional de ciertas situaciones, porque si no, no podés afrontar esas situaciones constantemente, durante años de carrera y durante todo el día. Es difícil y puede ser muy desgastante también desde el punto de vista emocional. Entonces, con el tiempo hay especialidades que se van forjando como una coraza, en donde no parece que son totalmente, no se ven afectados por estas situaciones o por sentimientos de los pacientes. Pero bueno, yo en mi especialidad no médica, por suerte, sin tener que ser médico y atender cosas demasiado extremas o situaciones demasiado al borde de las emociones fuertes. Yo en mi especialidad en obesidad necesitas empatía 100% y empatía auténtica, porque muchas veces se habla de empatía, pero si el paciente viene y me dice que tiene una complicación, que necesita algo, que hay algo que trata de hacerlo pero no puede hacerlo, y yo le digo, bueno, sí, yo te entiendo, pero vos lo que tenés que hacer es esto, tenés que seguir por acá, tenés que seguir por allá, y trato de amoldarle la vida al paciente en base a lo que yo creo que debería ser. Bueno, eso no es empatía auténtica. La empatía auténtica es realmente, como bien marcó Fabián, ponerse en la piel de la otra persona y realmente poder visualizarme yo qué haría y efectivamente tratar de entender la situación que vive para poder brindarle una alternativa o una herramienta de salida, de superación. Si no, la empatía queda solamente en una linda palabra y algo que está bien tener, pero no se practica de forma real. La verdad que bueno, como que a partir de lo que vamos diciendo se van disparando y se van abriendo otras consultas, otras dudas que vamos teniendo. Pero como para ir cerrando, porque ya estamos sobre el final del bloque, Fabián. Bien. ¿Qué sería lo más importante y relevante para terminar? Pero podemos repetir el tema para el próximo programa, si te parece. Perfecto, sí, cómo no, con gusto. Cierro con esto. A los chinos, en su simbología en cuanto a la lectoescritura, utilizan un símbolo en el escuchar, en donde el escuchar en ese símbolo implica la parte auditiva, ¿sí? Escuchar con el corazón, escuchar desde lo visual y escuchar desde lo emocional, pero a la misma vez no perderme desde mí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Fabián, te agradecemos nuevamente. Gracias. El haber estado con ustedes nosotros. por Se nos hizo muy corto el tiempo. Yo sé que nos quedamos con algún material todavía pero ya te digo, para el próximo programa, si querés, continuar con gusto, sí, con el mismo no. tema. Podemos trabajarlo. Bueno, Gracias. vamos a ir a un temita musical y volvemos en el tercer bloque. Gracias.